Crianza y cooperación familiar. Esta lección es parte del programa Crianza Asertivamente Efectiva, desarrollada por el Dr. José Alberto Santos, quien es el director de AICIA Academy, la Asociación Internacional del Cambio Integral Avanzado. La crianza es una responsabilidad que comienza para una madre desde que en su vientre se ha formado el óvulo junto con el espermatozoide, se han integrado para formar un nuevo ser, una nueva vida. A partir de este momento, ese huevo o cigoto comienza a dividirse y pasar por la etapa germinal, embrionaria y fetal hasta llegar el momento del nacimiento. Con el nacimiento del nuevo bebé, los padres asumen la responsabilidad de guiarlo y enseñarle. De ahí entonces que vamos a definir la crianza como un proceso bajo la responsabilidad de los padres, el que facilita, alienta, protege y procura condiciones propicias para el crecimiento, maduración y desarrollo del niño hasta alcanzar la condición adulta. La crianza desde la perspectiva del modelo CAE tiene que ver con enseñar y preparar a los hijos para actuar como adultos responsables, resilientes y respetuosos. De ahí entonces que este modelo de crianza tiene como propósito guiar y modelar comportamientos responsables, respetuosos y resilientes que estén acompañados o fundamentados por un carácter fuerte, equilibrado y constante de propósitos. Es así entonces como los padres aplican una serie de principios basados en la teoría de la asertividad y lo que es la efectividad para mejorar su papel como guías y maestros de sus propios hijos. Este modelo se basa en principios, porque los principios están atrás de los resultados, porque los principios gobiernan los resultados. Y el primero de los principios del modelo CAE es el siguiente: conócete a ti mismo y conoce a tus hijos. Entonces sabrás cómo guiar y enseñar con asertividad y consecuencias efectivas. Es una responsabilidad del padre el conocerse a sí mismo, porque en el proceso de la crianza muchos aspectos de la personalidad los está modelando en su hijo. Y no es extraño que empecemos a ver conductas nuestras reflejadas en nuestros hijos. Otro principio importante en la fundamentación de nuestra familia, de nuestro hogar y de la crianza es construir un centro moral y espiritual fuerte, a prueba de tormentas. Esto permitirá cimentar un carácter ético, moral y espiritual, clave en el proceso de establecer límites consistentes, límites congruentes, límites diferenciados. El siguiente principio: muévete del bien ser hacia el bien hacer, para entonces alcanzar el bienestar. Este principio nos sugiere enfocarnos
en la identidad, en construir identidad, construir carácter, construir responsabilidad, construir confiabilidad. Porque si tu hijo es un bien ser, lo va a reflejar en el bien hacer. Y tarde o temprano alcanzará el bien tener, el bien lograr, el bienestar. Establecer límites consistentes, congruentes y diferenciados es como trazar un curso, una ruta segura por la que transitarán nuestros hijos. Y un aspecto importante de los límites es que son la cerca protectora que va a evitar los riesgos y las amenazas futuras. En este proceso de establecer límites, un aspecto importante es entender la pregunta: ¿quién es el dueño del problema? Porque uno de los límites va a estar conectado con responsabilidades. ¿Quién es responsable de lavarse la cara? De arreglar su cama, de ordenar sus juguetes. Los principios producen éxito, porque los principios gobiernan los resultados. Es inevitable el desacuerdo en el proceso de la crianza. Y el modelo CAE propone que ante un desacuerdo, para, observa, serénate y luego responde. Esta secuencia de pasos nos comprometen con dejar de lado nuestro comportamiento impulsivo, parar, si es necesario respirar profundo. En el momento que estamos respirando, observar qué está pasando. Podemos incluso hacernos la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Serénate y piensa en tu respuesta. Y cuando la tienes en tu mente, recuerda que toda solución es 2 veces por lo menos. Uno en la mente y otro en el momento en que se lleva a la práctica. En el momento de responder, hazlo de manera inteligente, eficiente y amable. Como parte de este modelo de crianza asertivamente efectiva, el método POSAE es una herramienta, una secuencia de pasos, un camino. Y ese camino está basado en otros principios que tienen que ver con el tema de la influencia, del liderazgo, de guiar y enseñar. Y esto que vas a conocer en este momento, debes internalizarlo y trabajarlo mucho. Debes recordar que quien pregunta, dirige. Y cuando tú eres capaz de hacer preguntas de impacto, esas preguntas llevan a tu hijo a reflexionar, a pensar. Quien fundamenta, convence. Una manera de fundamentar es a través de los hechos. Hay una diferencia entre una opinión y una afirmación. Una opinión es un juicio, y los seres humanos somos máquinas de hacer juicios. Pero una afirmación es un juicio que tiene una base en el cual te apoyas. Y por esa razón quien fundamenta convence. Pero otro aspecto importante de la influencia es aprender a escuchar. Porque quien escucha entiende y luego podrá ser entendido. 4. Quien busca una solución buena para ambas partes actuará de manera inteligente, eficiente y amable. En el viejo paradigma de resolver los conflictos,
la idea era que siempre iba a ganar alguien y alguien iba a perder. Y muchas veces probablemente los hijos piensan de que los papás, por ser los papás, son los que van a ganar. O el mismo padre puede pensar que él, por ser el papá, el adulto, él debe de tener la razón siempre. Y eso no es cierto. 5. Quien aprende la importancia del cómo se dice, influirá efectivamente. Tu gesto, tu ademán, tu postura corporal son aspectos importantes, al igual que el tono de la voz. De ahí entonces que si puedes entonar, sintonizar, alinear lo que dices con la manera en que lo dices, con el tono en que lo dices, tu influencia será más efectiva. Y finalmente, quien usa la fuerza del silencio podrá ver lo que no se ve para hacer lo que debe hacerse en el momento del máximo impacto. Te solicito repasar este cuadro particularmente, porque detrás de este cuadro está la sabiduría del modelo CAE. En el proceso de criar a nuestros hijos, una parte importante es enseñarles a resolver a partir del juego. El niño aprende a manipular los cubos de madera, los bloques de madera, aprende a construir una torre, un tren, un puente, y de esa manera va descubriendo cómo a través de sus manos, sus ojos, su cerebro, descubre mejores métodos para ir resolviendo las circunstancias que se le presentan. Enseñar a resolver ayuda a desarrollar hijos que cooperan. Y es interesante ver, por ejemplo, a los niños pequeños queriendo copiar a sus padres. Y esa entonces es una oportunidad de aprendizaje. El parar en ese momento y mostrarle al hijo, explicarle, mostrarle y luego permitirle que practique. Porque ese es un método para aprender a resolver más tarde su propia vida. La cooperación es un elemento importante. Cuando llega el niño a un punto en que quiere participar, en ese punto, como padres, debemos de ponernos a la par del niño y trabajar juntos, apoyándonos mutuamente para comenzar a lograr pequeños resultados. Y en ese proceso, el refuerzo positivo, la palabra de aliento, la motivación, van acompañando los pequeños éxitos graduales que el niño va alcanzando en el camino. Sin cooperación, sin aprender la cooperación, corremos el riesgo de que el hijo se vuelva egoísta y que él piense que es un huésped en su casa y que los adultos están para resolver sus caprichos. ¿Son tus hijos o se consideran tus hijos huéspedes en tu hogar? ¿Y que tú eres un sirviente de ellos? Cuando los padres les resuelven su vida a los hijos y no los dejan aprender, a medida que van creciendo, en su mente van creyendo que lo único que tienen que hacer para tener lo que necesitan o quieren es pedir. Y entonces la pregunta, ¿tus hijos son miembros de la familia o manos alquiladas que tienes que pagarle para cualquier cosa que hagan o que tienes que servirles? He conocido madres y padres permisivos que, incapaces de tener autoridad sobre sus hijos,
terminan convirtiéndose en sus sirvientes. Y estos jóvenes, por ejemplo, se van de la casa y a las 3 de la mañana le están hablando a mamá para que los vaya a traer y que vaya a dejar a sus amigos después de la parranda que han tenido. ¿Cómo anticipar ese riesgo, esa amenaza? Una fórmula importante es enseñarles a ayudar y cooperar. Y conectar la ayuda y cooperación como una expresión de amor. Ya que los quehaceres en la casa ayudan a desarrollar hijos que cooperan. Aquí vemos a una madre con varios hijos y una de sus hijas mayores ayudando. Pero aquí a la izquierda tienes una foto famosa. Es una foto de la Segunda Guerra Mundial. Un niño japonés que lleva en su espalda a su hermanito pequeño y va en busca de un lugar donde lo va a enterrar. Cuenta la historia que unos soldados, al verlo y que el niño estaba muerto, le dijeron al niño que por qué no lo bajaba y lo dejaba, porque de todas maneras ya estaba muerto. La respuesta de este niño fue: no pesa, es mi hermano. Imagínate cómo la actitud hace la diferencia. Cuando tenemos la actitud correcta, colaborar en los quehaceres se convierte en una contribución que nos hace importantes, porque nos hace sentir que somos parte de algo importante que se llama familia. Mi padre, cuando comenzó a trabajar a una edad muy temprana, después de regresar de la hacienda a la casa donde estaba su madre, una mujer soltera, una madre soltera, él se acostumbró a llevarle y entregarle completamente el dinero a ella. Y ella determinaba cuánto le iba a dar para sus necesidades. Años después, cuando yo comencé a trabajar, recuerdo que la primera vez que obtuve un dinero, seguí el modelo de mi papá y le llevé completamente lo que había ganado a mi mamá, y ella decidió qué hacer con ese dinero y cuánto me iba a dejar o permitir que tuviera. Eso me dio una sensación de importancia, de que yo también estaba contribuyendo a mi hogar. Era el mayor de 6 hijos y esa experiencia la sigo recordando con agrado. Entonces, como padres, el regalo de enseñar a jugar, explorar, descubrir, aprender, cooperar, trabajar, ser independientes o autosuficientes, ser interdependientes, todos estos aprendizajes son importantes en el proceso de desarrollo de nuestros hijos. De ahí entonces que cuando tú te tomas un tiempo para guiar y enseñar a tu hijo a resolver, a compartir, a cooperar, esa inversión es de las más importantes que estás haciendo. Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños los fundamentos morales, el valor del trabajo honrado, aprender a ahorrar una parte de lo que ganamos, son valores claves cuyo impacto lo veremos cuando el niño se convierte en adulto y forma su propia familia. Enseñar quién es dueño del problema es otro aspecto importante en este proceso. ¿Quién es el responsable de arreglar su cama, de guardar los juguetes? ¿Quién es el responsable de cepillarse, de llevar los trastos al lavatrastos? El que nuestros hijos entiendan
que tiene responsabilidades en el hogar, es un salto en el camino de la responsabilidad. En el programa Crianza con Amor y Lógica de Charles Fay y Jim Fay, ellos tienen una lección muy importante titulada Enseñando a los niños a completar quehaceres sin recordatorio ni pagas. Y en esta lección, Jim nos enseña que las contribuciones a la familia ayudan a que los niños se sientan amados y necesitados. ¿Por qué? Porque de esa manera los niños descubren 3 motivaciones importantes que les van a permitir triunfar en la vida: poder, relación y logro. Yo puedo, déjame. Lo logré, lo hice. ¿Me puedes ayudar? ¿Te ayudo, mamá? Todo eso tiene que ver con este aprendizaje. En una de estas lecciones, los autores del programa Crianza con Amor y Lógica cuentan que en uno de sus cursos, una señora les comentó la experiencia de cómo le había enseñado a sus hijos a que le ayudaran en las tareas de la casa. Dice que en la refri ella había puesto una hoja de papel y iba anotando todas las responsabilidades que eran necesarias realizar en la casa para que ésta funcionara. Sus 2 hijos un día la vieron que estaba anotando y le preguntaron: mami, ¿y qué haces? Y ella le dijo que estaba haciendo algo importante, estaba reuniendo y poniendo la lista de tareas para que la casa funcionara, y que ellos también podían anotar otras tareas que consideraran importantes para que la casa pudiera funcionar. Un día, esta mamá reunió a sus hijos, ya cuando tenía una lista bastante completa, y les explicó que la casa, para que funcionara, necesitaba el apoyo de todos. Y entonces empezó a leer cada una de las tareas y a anotar el nombre de quién iba a ser el responsable de llevar a cabo esa tarea. Anotó, por ejemplo, trabajar para traer dinero a la casa. ¿Quién se va a hacer cargo de esta tarea? Y los niños dijeron: yo estoy muy pequeño, yo no puedo trabajar. Ah, bien, entonces voy a poner mi nombre. ¿Quién se va a encargar de transportarlos a la escuela, de llevarlos de paseo y todas esas responsabilidades? ¿Quién se va a encargar de manejar el carro? Y los niños le dijeron: no, mamá, yo no puedo porque estoy muy pequeño y no tengo permiso para manejar. Ah, bien. Entonces para mí va a ser un gusto el poder realizar esta contribución. Y así fueron repasando la lista hasta que llegó un punto en el que los hijos veían que casi todas las tareas, el nombre que aparecía era el de la mamá, y entonces comenzaron a hacerse cargo de algunas de esas tareas. Y de ahí entonces la tarea de arreglar la cama, de cepillarse, de ponerse su ropa, quitarse su ropa, de llevar la basura al basurero, etcétera. Empezaron pues a tener un responsable, un dueño de esa responsabilidad. Una vez repartido el trabajo, pasaron a la etapa ya de manos a la obra. Y para cada una de las actividades se establecía una fecha de cumplimiento. No tuvo necesidad esta madre de recordarles. Pero cuando se les olvidó una tarea a los hijos, ella simplemente con empatía aplicó la consecuencia. Por ejemplo, una tarea era la de limpiar la basura de la yarda, recoger el pupú del perro, y al responsable se le olvidó. Pero como mamá llegó y no le recordó, pensaron ellos que no pasaba nada. Sin embargo, el día sábado
que ellos subieron corriendo ante mamá para que los llevaran de su amiga que se acababa de mudar. Ella les dijo: lo siento, hijos, el tiempo que yo tenía para llevarlos lo usé haciendo las tareas que a ustedes les correspondían. Pero no, mamá, ¿cómo no nos puede hacer eso? Lo vamos a hacer la próxima semana. Bueno, ella se mantuvo en su decisión y eso posibilitó que más tarde ellos fueran aprendiendo que mamá hablaba en serio, que los compromisos que ellos habían adquirido eran en serio, y de esa manera fueron aprendiendo el principio de la responsabilidad. Recuerda que no hay cambio sin compromiso. Y cuando nuestros hijos aprenden a ser responsables, esto es, aprenden a cumplir las responsabilidades que asumen, ellos crecen como personas y la casa empieza o entra a una etapa de cooperación en donde no se sobrecarga el trabajo en una sola persona. Recuerda entonces enseñar quién es el dueño del problema y seguir estos pasos para que esos pequeños de la casa comiencen a aprender, a responder, a resolver, a cooperar, a ayudar. Los autores de Crianza con Amor y Lógica no le llaman tareas, sino que le llaman contribuciones. Estas de las que estamos hablando. Ahora, al hablar de la crianza existen estilos y algunos padres tienden a actuar de manera como dictadores, otros de manera permisiva y otros de manera asertiva. Aquellos padres que actúan de manera dictatorial exigen cooperación. Mandan, ordenan, castigan. En el otro extremo, los permisivos esperan la cooperación y como nadie llega a cooperar, terminan haciendo ellos todo el trabajo. En cambio, los padres asertivos enseñan la cooperación. Estos son los tres estilos básicos, pero Halsey y Blanchard desarrollaron un esquema que le llamamos liderazgo situacional, en el que ellos enseñan que no hay una forma específica de actuar en todos los casos como dictador, permisivo, asertivo, sino más bien depende de las circunstancias. Algunas veces vamos a entrenar a nuestros hijos, otras veces los vamos a involucrar, otras veces les vamos a delegar y otras veces los vamos a dirigir. Y ese es el modelo situacional que Crianza Asertivamente Efectiva propone. Este es un modelo usado a nivel empresarial y que se basa en dos variables: el enfoque hacia la tarea, el cumplimiento de la tarea y el enfoque de la relación. Dos ejes importantes que determinan 4 estilos de crianza, podríamos decir en este caso. El estilo directivo en donde el padre toma un papel para decir qué hay que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y poco interés muestra en la relación con el hijo. Los autores recomiendan usar este estilo cuando la persona no sabe qué hacer, no quiere hacerlo, ni lo hace. Pero cuando, por ejemplo, la persona tiene un interés en hacer el trabajo, pero no sabe cómo hacerlo, entonces lo que hacemos es capacitarlo. Cuando ya la persona sabe, lo que hacemos es facilitarle, ayudarle con los recursos, procedimientos para que cumpla la tarea. Y finalmente, cuando sabe qué tiene que hacer, cómo hacerlo y es capaz de hacerlo con un nivel alto de calidad, le delegamos, lo dejamos suelto. Confiamos en él para realizar la tarea.
Este es el estilo de crianza situacional. Ahora, si de repente viene el hijo y regresa a un punto en el que no quiere hacer las tareas, entonces volvemos al punto de asumir un papel directivo, en donde aplicamos la dosis de empatía y consecuencias. El hijo ya empieza a dar señales, le vamos enseñando el método más fácil para hacer el trabajo. Ya lo puede hacer, lo está haciendo, entonces nos aseguramos de que tenga los recursos. Y finalmente vemos que ya él solito puede hacerlo, entonces lo delegamos y lo dejamos suelto. Y siempre recordando que en este proceso la empatía y las consecuencias son factores claves para apoyarnos y lograr los resultados que andamos buscando. Las noches familiares como son oportunidades para orientar a nuestros hijos, para fundamentar el comportamiento de ellos, para poner las bases, los valores especialmente, que van a ser clave en el proceso de que nuestros hijos aprendan la responsabilidad. Recuerda, los principios gobiernan los resultados. Quien pregunta, dirige. Quien fundamenta, convence. Quien escucha, entiende para luego ser entendido. Quien busca una solución buena para ambas partes actuará de manera inteligente, eficiente y amable. Quien aprende la importancia del cómo se dice, influirá efectivamente. Y finalmente, quien usa la fuerza del silencio podrá ver lo que no se ve para hacer lo que debe hacerse en el momento del máximo impacto. Es nuestra responsabilidad como padres crear hijos responsables, respetuosos y resilientes. Este entonces es el camino de la crianza asertivamente efectiva para lograr que nuestros hijos aprendan la responsabilidad y la cooperación. Soy José Alberto Santos y este es parte del programa Crianza Asertivamente Efectiva.